Job, milagro transformador. La oración sagrada que revela el poder divino de la Fe4. Que en la tierra de Uz, en los días de Joacim, vivía un hombre llamado Job. Era un hombre justo, recto y temeroso de Dios, quien se apartaba del mal. Su vida era un testimonio de la providencia divina. Tenía una familia bendecida, con 7 hijos e hijas y una vasta riqueza en ganado. Era conocido por su integridad, un faro de fe en medio de una generación corrupta. Sin embargo, la sombra del sufrimiento se cernía sobre él como un presagio incierto, pues en un instante, su mundo de prosperidad se desmoronó. Un día, en la presencia de Dios, los ángeles se presentaron ante el Creador, entre ellos, un ser oscuro y burlón, Satanás. Con voz desafiante, cuestionó la fidelidad de Job, insinuando que su devoción era fruto de sus bendiciones. ¿Acaso teme Job a Dios sin motivo?, dijo el adversario, abriendo la puerta a una prueba de fe que resonaría a través del tiempo. En un apresurado giro del destino, Job perdió sus posesiones, y la muerte arrasó con sus amados hijos. La devastación lo dejó desolado, cubierto de llagas y sentado en el polvo. Job, abrumado por el dolor y la pérdida, enfrentó no solo la calamidad, sino también el juicio severo de sus amigos. Estos le instaban a confesar un pecado oculto, acusándolo de haber provocado la ira de Dios. En medio de su tormento, Job clamó al cielo: ¿por qué me afliges sin causa? Su corazón, aunque desgarrado, se aferraba a una fe que parecía tambalearse, un dilema entre la confianza en la justicia de Dios y el abismo de la desesperanza. Cada día, Job se entregaba a la oración, su refugio, donde expresaba su angustia y sus interrogantes. Alzaba su voz al Altísimo, buscando respuestas en medio de la tempestad. El eco de sus oraciones se alzaba, cada súplica un intento de grasping de vaino amidst an imaginable anguish. Sus amigos, persuasivos pero erróneos, insistían en que su suerte era la consecuencia de sus pecados. Sin embargo, su integridad no se desvanecía tan fácilmente. Recordaba los días de honra ante Dios, y en sus vigilias, el poder de la oración lo guiaba. En lo más profundo de su aflicción, Job encontró un hilo de luz en el silencio de la creación. El clamor por respuestas resonaba en su ser. Fue entonces cuando, con un viento que parecía cargar los secretos del universo, Dios respondió. No ofreció explicaciones a Job, sino preguntas que desafiaban la lógica humana, revelando la grandeza de su creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra?, resonó la voz del Señor, dejando a Job atónito ante la soberanía divina. Atravesando ese fuego de severidad y dolor, Job mantenía viva la llama de la esperanza. Su espíritu, alimentado por la fe, luchaba. La calma que precede la tempestad se presentó ante él, y en medio del ruido angustioso de su aflicción, una quietud sagrada comenzaba a hacerse palpable. ¿Qué propósito habría detrás de su sufrimiento? Mientras la historia avanzaba, un milagro transformador aguardaba en las alas de la redención. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras Job confrontaba sus aflicciones, la historia no se desvanecería en el silencio de la desesperación. La pregunta sobre cómo se manifestaría el poder de Dios en su dolor y qué nuevas revelaciones recibiría en su viaje de fe seguía resonando. La hora del cambio y la restauración se acercaba, un hilo de esperanza entrelazado en la trama de su sufrimiento, aguardando aquel giro divino que aguardaba ser revelado. Mientras Job se encontraba en la oscuridad, donde la desesperación parecía reinar, su espíritu comenzó a florecer una vez más. La sombra del sufrimiento rodeaba su ser, pero en el silencio pesado, buscaba con fervor el rostro de Dios. Aquellos momentos de oración no eran vacíos, eran encuentros íntimos donde su alma se desgarraba en un clamor constante. Señor, en medio de esta tormenta, donde se halla tu justicia, susurraba, con los ojos alzados hacia el cielo, anhelando una respuesta. En el fondo de su ser, la lucha entre la fe y la desesperanza se intensificaba. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, seguían a su lado, desesperados por consolarle, sin saber que sus palabras caían como pesadas piedras sobre un corazón ya marcado por el dolor. Job, confiesa tu pecado, pues el juicio de Dios ha caído sobre ti, insistía Elifaz, su voz resonando en el aire espeso de la angustia. Pero Job,
con un profundo sentido de justicia y rectitud, respondía: aunque me mate, en él esperaré. Un viento violento azotó los campos de Uz, y Job, entre las llagas y la tristeza, recordó la voz de Dios resonando en su corazón: ¿dónde estabas tú cuando fundé los cimientos de la tierra? En su interior, una revelación empezó a surgir. Comprendió que la soberanía de Dios abarcaba más que su sufrimiento. Tal vez mis pruebas son un medio para mostrar la gloria de Dios, se dijo, mientras la iluminación comenzaba a matar la oscuridad de su mente. Fue en esa profunda meditación que Job permitió que su voz se alzara en oración, clamor sincero por entendimiento. Señor, en mi angustia, no te pido respuestas, solo tu presencia. Revela tu plan en mi dolor. A medida que su súplica resonaba en el cielo, algo increíble comenzó a suceder. Una calma profunda le invadió, era como si un manto de paz le rodeara, y por primera vez, sintió que no estaba solo en su aflicción. En la penumbra de la noche, mientras los vientos soplaban y las estrellas titilaban con un fulgor celestial, Job se arrodilló. Las lágrimas llegaron como fuentes vivas que marcaban su rostro. Sé que mi Redentor vive, proclamó con una fe renovada, mientras una luz parecía descender desde el cielo, envelopando su ser en un abrazo divino. El eco de su declaración resonó como un tambor en el vasto universo. Y al final se levantará sobre la tierra y en mi carne veré a Dios, continuó, sintiendo la presencia sagrada manifestarse entre él y el universo. Era un momento de éxtasis, el cielo se abría, y sus preguntas, aunque no completamente respondidas, se lavaban en la certeza de la grandeza de su Dios. Esa noche, Job no solo buscaba respuestas, estaba descubriendo la naturaleza de la fuerza que le había sostenido. Mientras su corazón se llenaba de esperanza, dio un paso más en el camino de su transformación. Fue en esta temporada de dolor que buscaba la verdad más profundo de su existencia y su relación con el Altísimo. Sin embargo, aquel momentáneo alivio era solo el preludio de un acontecimiento más grande que cambiaría no solo su vida, sino la narrativa de la humanidad. Porque aunque Job no lo sabía aún, el propósito divino detrás de su sufrimiento estaba a punto de ser revelado en una forma donde la redención brillaría más intensamente que nunca. La escritura aún no había terminado, y un nuevo capítulo aguardaba su despliegue, donde la obra de Dios se manifestaría en su gloria, revelando que incluso en el dolor, su plan soberano aún era bello. ¿Qué gran ceremonia de restauración traería el Señor a través de estas pruebas? Job pronto descubriría que su viaje de fe estaba longe de su fin. Job se levantó de la tierra, y su espíritu, fortalecido por la certeza de su Redentor, comenzó a buscar el propósito oculto en todo su sufrimiento. La fría brisa de la mañana acarició su rostro, y mientras miraba hacia el horizonte, recordó las numerosas bendiciones que había recibido de Dios. Sin embargo, el vacío de lo perdido seguía presionando sobre su corazón, un recordatorio constante de la fragilidad de lo que se llama vida. Sus amigos, aún afligidos y confundidos, no podían entender la profundidad de su experiencia. En ese instante de recogimiento, su voz, resonante y firme, se elevó en un nuevo clamor. Señor, gritó, ¿qué quieres que haga con este dolor que se aferra a mi ser? Permíteme ser un testigo de tu gloria aún en el sufrimiento. En su súplica, Job inició una nueva forma de oración, una que nacía no solo de la angustia, sino de la convicción de que, en medio de todo, Dios aún estaba trabajando. Elifaz, escuchando aquellas palabras, se encontró sumido en un conflicto interno. ¿Cómo puedes pedir más, Job, después de lo que has padecido? ¿Acaso en este clamor no hay más que la ignorancia de un hombre al borde de la desesperación? Sin embargo, Bildad y Sofar, cada vez más perplejos ante la inquebrantable fe de Job, empezaron a sentir la presión de sus propias dudas y temores. Job continuó, con la mirada fija en el cielo: Señor, si mi sufrimiento trae a otros a comprender tu gloria, entonces usaré mi voz. Hazme como un faro en esta tormenta que brinde luz y esperanza a aquellos que han perdido su camino. Las palabras brotaron de él como un río en su plenitud, y a medida que hablaba, la atmósfera cambiaba, y un aire vibrante de anticipación llenaba el espacio. Fue entonces cuando, en el silencio que siguió a su oración, una voz resonó en su corazón, profunda y serena. Job, he escuchado tu clamor. Permíteme mostrarte lo que mi plan incluye para ti. Era como si un susurro divino atravesara su ser, llevándose consigo las ataduras de su sufrimiento. Job sintió que su dolor ya no era solo su carga, sino un puente hacia algo más grande. El compasivo corazón del Padre le recordaba que lo que parecía estar en ruinas podía ser el inicio de una reconstrucción divina. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque al haber resistido la tentación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman, recordó en su mente, aferrándose a la promesa de Santiago 1:12. El ambiente a su alrededor comenzó a sentirse diferente.
viento cálido trajo consigo la fragancia de flores que no había notado antes. Fue un recordatorio de la belleza que aún existía en medio del sufrimiento. Con cada palabra de clamor, Job sintió que sus caderas se alzaban de la tierra, como un bálsamo en su alma, comprendiendo que su dolor tenía un propósito. Sin embargo, mientras Job se llenaba de esperanza, un profundo misterio continuaba acechando en el tumulto de su mente. Un temor reverencial se apoderó de él, mientras las verdades divinas empezaban a entrelazarse en su entendimiento. ¿Y si mi sufrimiento no solo es por mí, sino por la humanidad? ¿Qué acción divina se está ejecutando a través de mi vida? Su corazón latía con fuerza, y una nueva revelación se cernía en el horizonte de su entendimiento. Un eco resonó en su mente, como un recordatorio crudo y absoluto: las plagas de Egipto, la liberación de los oprimidos, la cosecha de un pueblo. Tal vez mi dolor es la semilla de redención para muchos más. Y así, Job se preparó, sabiendo que había un acto divino a punto de desplegarse en su vida que todavía no podía imaginar, aunque sabía que sería grandioso. Mientras el sol comenzaba a elevarse, Job se dio cuenta de que esa claridad no solo era una esperanza individual, era una restauración que tocaría generaciones. Sin embargo, el misterio de la exaltación aún permanecía, y con él, la inquietante pregunta: ¿qué milagros revelará el Señor a través de mi sufrimiento y en mi fe? La respuesta aguardaba, y Job, listo para abrazar el propósito divino, se encontraba ante el umbral de una nueva y asombrosa revelación. La historia, sin duda, apenas comenzaba a desplegarse. Job, con el alma cargada de anhelos, se dirigió a sus amigos, que lo observaban con preocupación y asombro. Había un aire nuevo que lo rodeaba, un cambio sutil que, aunque apenas comenzaba a manifestarse, les hacía sentir la profunda transformación en su interior. «Escuchad, amigos míos», dijo Job, su voz resonando con una nueva autoridad. «He comprendido que mi sufrimiento no es en vano. Todo esto que atravieso tiene un propósito más grande del que puedo imaginar». Elifaz parpadeó, incrédulo. «Job, aún no has encontrado respuesta. Tu dolor es una carga que nadie puede llevar por mucho tiempo. ¿Cómo puedes hablar de propósito en medio de una tormenta tan oscura?» Job lo miró fijamente. «Si hay algo que he aprendido, es que incluso en la mayor tempestad, el Señor está presente. Al despojarme de todo, me ha permitido ver más allá de mi dolor, hacia la grandeza de su plan. Y quizás, solo quizás, estoy llamado a ser un instrumento en esta calamidad». Sofar, que había sido el más amargo en sus juicios, comenzó a entrecerrar los ojos, sintiendo la ineludible verdad en las palabras de Job. «Entonces, ¿qué harás? ¿Cómo te convertirás en ese faro de esperanza que mencionabas?» Job respiró hondo, sintiendo como la mano de Dios lo sostenía. «Oraré no solo por mí, sino por todos aquellos que sufren. Y me prepararé para recibir lo que el Señor está a punto de revelar. La paz que siento ahora, aunque frágil, me dice que la redención está en camino». Con una determinación renovada, Job se sentó en medio de sus amigos, y con cada palabra, narró las historias de los hombres y mujeres de fe que habían sobrellevado sus pruebas. «Recordad a Moisés, quien liberó a su pueblo, o a David, que enfrentó el gigante con la sola esperanza en su Dios. Ellos no se rendían ante la adversidad, sabiendo que había algo más grande en juego». Mientras hablaba, una luz comenzaba a reflejarse en sus ojos, como un fuego avivándose en la penumbra. Sus amigos, casi olvidando sus propios lamentos, comenzaron a escuchar con atención, a ser tocados por la ferviente fe de Job. El viento parecía llevar consigo las palabras, elevándolas hasta lo alto, donde el propio cielo las recibía. De repente, un silencio profundo envolvió el lugar. Job sintió que un nuevo susurro emergía en su corazón, más fuerte que antes. «Job, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. No temas, estoy contigo, y a través de ti mostraré mi gloria». La atmósfera se cargó de una inconfundible presencia divina. De sus labios brotó una oración ferviente: «Señor, usa mi dolor para fomentar la esperanza. Permite que mi vida sea testimonio de tu bondad, de tu fidelidad, incluso entre las cenizas de lo que he perdido. Deja que en mi sufrimiento se manifieste la alegría de la redención». Y mientras Job oraba, una visión comenzó a formarse en su mente. Vio a muchas almas clamando en la distancia, personas que, como él, habían sido quebrantadas por las inclemencias de la vida. En ese momento, entendió que su sufrimiento no era solo un martirio personal, sino un camino hacia la reparación de muchos corazones. «¿Qué significa todo esto, Señor?», se preguntó, pero la respuesta aún no llegaba.
El misterio seguía pendiente y la inquietante certeza de que su dolor era parte de una obra más extensa se cernía sobre él. Tu senda se revelará en su debido tiempo, percibió Job, con el corazón palpitante, miró a sus amigos y les dijo, estad atentos, porque lo que Dios tiene preparado es mayor de lo que podemos entender. La gloria del Señor se manifestará, y con ella, la esperanza renacerá. Con estas palabras vibrantes, Job se sentó expectante, listo para recibir lo que Dios le mostraría. Y así, la historia de su transformación apenas comenzaba, llevándolo a un futuro que todavía desconocía, pero cuyo destino, sin duda, se entrelazaba con la redención de otros. La sombra del misterio continuaba acechando, y en medio de su oración, un sinfín de preguntas aguardaba una respuesta divina. ¿Cuál sería el carácter de la revelación del Señor en el contexto de su sufrimiento? El tiempo lo diría, y Job se encontró en la dulce expectativa de la soberanía de Dios. Y sucedió que mientras Job hablaba, el viento sopló con una fuerza inusitada, trayendo consigo un murmullo que parecía proceder de las alturas. Elifaz, Sofar y Bildad intercambiaron miradas inquietas, pues sentían que en el aire había algo más que el sonido de la naturaleza, había una manifestación de lo divino. Job, con su mirada fija en el horizonte, se sintió atravesado por una ola de revelación. Amigos míos, dijo en un tono profundo, no hay oscuridad que no sea iluminada por la luz de Dios. Cada lágrima que he derramado y cada suspiro de dolor son parte del lienzo que el Creador está pintando en nuestras vidas. En ese instante, una visión se apoderó de su corazón. Vio una gran multitud reunida, desesperada, clamando por alivio y respuesta. No soy solo un hombre atormentado, soy un portador de esperanza, murmuró para sí mismo. La promesa de Dios resonaba en su interior como un eco sagrado, y con cada latido, su fervor crecía. Oraré por ellos, proclamó con voz firme. Voy a interceder ante el Altísimo para que sus corazones ablanden y vean la luz. Que en mi sufrimiento ellos encuentren consuelo, que mi historia no sea solo mía, sino un faro para todos los que sufren. Elifaz, sorprendido ante la transformación de su amigo, sintió una chispa de fe encenderse en su propio corazón. No has sido abandonado, Job. Quizás esta calamidad que pesa sobre ti no es castigo, sino un llamado a la compasión. Sofar, igual de impresionado, asintió a medida que las palabras de Job comenzaban a desafiar sus propios patrones de pensamiento. ¿Y si Dios, a través de tu dolor, está trayendo vida a aquellos que han perdido toda esperanza?, preguntó Bildad, su voz temblando con emoción. Job vio la luz de entendimiento iluminando los rostros de sus amigos, y eso lo llenó de una alegría profunda. Mientras tanto, el cielo se oscureció lentamente, y una voz retumbante como el trueno hizo eco entre los árboles. Job, te he elegido para manifestar mi gloria en medio de la aflicción. Te recuerdo que mis caminos son más altos que vuestros caminos. A medida que la voz divina resonaba, Job sintió que las ataduras de su sufrimiento se deshacían lentamente. La angustia que una vez lo había consumido era ahora un puente hacia la redención. «¿Me estás llamando, Señor?», gritó, sintiendo su espíritu elevarse con la esperanza renovada. «¿Cómo debo actuar? ¿Cuál es tu deseo para mí en esta hora?». A estas preguntas, el silencio volvió a reinar, pesado, expectante. Job podía sentir cómo lo sobrenatural se acercaba con un propósito. Fue entonces cuando una suave brisa trajo consigo la fragancia del campo, llenando su ser de paz y esperanza. Podía percibir a su alrededor los corazones quebrantados que clamaban por ayuda, como un susurro en la brisa. En este sufrimiento hay una misión, una entrega, reflexionó Job mientras sus amigos estaban a su lado, inmóviles ante la majestuosidad del momento. La fe, aunque probada, se convertirá en un testimonio de tu amor. Seré un canal de tu esperanza, un testigo de tu fidelidad. Y así, con el corazón inflamado de propósito, Job se detuvo con los brazos levantados, listo para recibir nuevas instrucciones. Señor, estoy aquí. Muéstrame el camino. En su interior, un oleaje de expectativa llenó el aire, como si la presencia de Dios se acercara aún más. De repente, en medio de la claridad de sus pensamientos, una revelación penetrante surgió: el camino de mi propósito comienza no solo en tu dolor, sino en tu disposición a dar, a compartir la fe que has fortalecido en la tempestad. Job entendió que su propia redención y la de otros estaban entrelazadas. Consciente de cada corazón que lo necesitaba, Job se sintió poderoso en su debilidad.
esta comprensión lo llevó a una conclusión inevitable: el sufrimiento, lejos de ser el final, era solo el principio de un nuevo capítulo. Las palabras reverberaban en su ser, expandiendo la revelación: la gloria de lo alto se manifestará a través de los corazones que entreguen su pena en adoración. La atmósfera se hizo densa de promesas, y mientras su fe ardía, un nuevo misterioso camino comenzaba a extenderse ante él. Como un amanecer que disipa la niebla, el futuro aguardaba la respuesta de Job, un hombre convertido en un instrumento del plan soberano de Dios. En el profundo silencio que seguía, la pregunta persiste: ¿qué bendición se manifestaría tras su entrega? ¿Qué maravilla estaba por desatarse al reconocer su sufrimiento como un medio de esperanza para otros? La ecuación de su dolor y el propósito divino comenzaba a revelarse, y el eco de una respuesta divina resonaba en el horizonte. A medida que el cielo parecía sostener su aliento, Job permaneció con los brazos abiertos, la brisa cálida acariciando su rostro. Una calma profunda se apoderó de su ser, y el silencio que había seguido a la voz de Dios le inspiró un nuevo sentido de dedicación. «Señor», exclamó Job, su voz resonando como un eco en la naturaleza. «Si en mi dolor hay un propósito, entonces enséñame a ser el portador de tu luz. Que cada aflicción que sufrí sea la base de una gloria que no es mía, sino tuya». Sus amigos, Elifaz, Sofar y Bildad, estaban atónitos. Habían llegado a consolarlo, pero ahora se encontraron en el umbral de una revelación sagrada. Observaban a Job, que en la sombra de su sufrimiento se convertía en un instrumento de la esperanza divina. La atmósfera vibraba con una intensidad que desafiaba la lógica, como si un destino mayor estuviera en su curso. «Job», habló Elifaz con una voz temblorosa, «has dicho que tu sufrimiento es un camino hacia la redención. Quizás deberíamos también buscar un propósito en nuestras propias tribulaciones. Si el Altísimo te ha elegido, tal vez Él nos llama a nosotros de una manera también». Sofar, viéndose movido por la emoción, añadió: «¿Quién somos nosotros para dudar de su plan? Quizá también se nos está pidiendo que nos acerquemos a Él, no solo para ser testigos, sino actores en su historia». Mientras ocupaban ese espacio sagrado, Job sintió que su corazón se hinchaba con compasión. Recordó la visión de la multitud sufriente que había visto, y una idea ardiente se encendió dentro de él. «Orar es nuestro primer paso», anunció. «En nuestras oraciones, llevaremos la voz de aquellos que carecen de esperanza al trono de gracia. Intercederemos por ellos y, a través de nuestro clamor, mostraremos que nuestro Dios es un Dios que escucha». Él instó entonces a sus amigos a unirse en oración. Como un coro, comenzaron a elevar sus voces al cielo, cada palabra impregnada de fervor. La sinfonía de sus súplicas se unió a la corriente de sufrimiento que saturaba el aire. En su unidad, Job sintió una conexión poderosa con el universo que lo rodeaba, la tierra misma parecía resonar con su clamor. «Señor de los ejércitos», oró Bildad, «escucha nuestras súplicas. Que todo dolor se vuelva testimonio, que cada lágrima sea sembrada en la esperanza de la redención. Tú que has creado los cielos y la tierra, usa nuestro sufrimiento para desatar tu poder». A medida que su oración se elevaba, un resplandor suave comenzó a brillar alrededor de ellos, iluminándose con una luz que parecía provenir de lo alto. Era como si las mismas entrañas de la tierra respondieran a su clamor, recordando la promesa en Salmos 34, 18, «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón». La presencia del Altísimo se sentía tangible, abrazando a Job y a sus amigos como un manto de consuelo y poder. De repente, Job comprendió la magnitud de lo que había comenzado, la transformación que cada uno de ellos podía experimentar no solo a través de su propio sufrimiento, sino a través del sufrimiento de otros. «Todo lo que hemos vivido nos ha llevado a este momento», dijo Job, sus ojos brillando de revelación. «Estamos siendo preparados para llevar la bendición a aquellos que se encuentran en la oscuridad. Nuestro testimonio será como una antorcha, iluminando el camino para los perdidos». Mientras se aferraban a esta nueva verdad, una nube suave descendió del cielo, como una caricia divina que traía consigo el aliento del Espíritu. En medio de la gloria que les rodeaba, Job, Elifaz, Sofar y Bildad comprendieron que su lucha no era en vano. Era un paso hacia la gloria futura que Dios tenía planeada. «¿Acaso hay algo que no sepas, Job?», preguntó Sofar, sintiendo la asombrosa reverberación del misterio que se desplegaba. «¿Hay algo más que se nos esté revelando?». Con una mirada llena de certeza, Job respondió: «Las maravillas de Dios se están revelando a través de estos momentos. Algo grande está por venir, algo que cambiará no solo mi vida, sino el destino de muchos».
Es solo el principio. Así, mientras la oración subía como incienso ante el trono de Dios, un nuevo capítulo se abría en la vida de Job, lleno de promesas y posibilidades. Un eco resonante atravesó los cielos, porque aunque ahora veáis oscuridad, mi luz está por sobreabundar a través de ustedes. Y en el fondo, una creciente expectativa se afianzaba en el corazón de Job y sus amigos. La revelación de un propósito mayor aguardaba a ser desatada, un hilo divino que se entrelazaba con su dolor, tejiendo un tapiz de redención que hablaría a las generaciones venideras. ¿Qué nuevo milagro se desataría a raíz de su sufrimiento transformado? ¿Qué promesa de Dios estaba por cumplirse en su vida? La historia apenas comenzaba a revelarse, dejando entrever lo divino en cada paso de su caminar. Mientras la luz del cielo comenzaba a disipar la neblina que los rodeaba, Job y sus amigos se encontraron en una atmósfera cargada de una expectativa palpable. El canto de las aves pareció unirse a su súplica, y los ecos de su ferviente oración reverberaron en las colinas, como un mensaje de esperanza que brotaba de lo más profundo de sus corazones. Job, dijo Elifaz, con un tono envoltorio de asombro, este momento sobrepasa nuestros entendimientos y alcanza algo mayor. ¿Puede ser que el Señor nos esté revelando su propósito eterno? ¿Podría ser que nuestros sufrimientos tengan un significado más profundo de lo que jamás imaginamos? La mirada de Job, iluminada por una fe renovada, lo afirmaba. Quizás, amigos míos, el sufrimiento que compartimos es el crisol donde se forja nuestra fuerza. En este fuego de pruebas, el oro de nuestras almas es refinado. En la angustia, encontramos la oportunidad de poner a prueba nuestra fe. Con renovado fervor, comenzaron a meditar en las Escrituras. Bildad recordó la promesa de Dios en Isaías 61, 3, a los del monte de Sión, les daré belleza en lugar de ceniza. Aquellas sean palabras consoladoras resonaban en la profundidad de su ser. Dios estaba en la obra de restauración. Si así es, dijo Sofar, entonces no solo llevaremos nuestro mensaje de esperanza, sino también nuestra transformación. No solo seremos testigos de su gloria, seremos vivientes testimonios de su gracia. La nube dorada que había descendido comenzó a entrelazarse con el viento, llevando consigo un susurro sagrado que tocó sus corazones. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza, resonaba en ellos, trayendo consigo una conexión divina que superaba la comprensión humana. Mientras se unían en oración nuevamente, sintieron como el Espíritu Santo descendía como calor sobre ellos, ungiéndolos y capacitándolos para ir a aquellos que sufren en su entorno y extenderles la gracia. Sus corazones ardían con la misión de interceder por otros, como verdaderos embajadores del reino. Debemos ser un faro de luz en medio de esta oscuridad, clamó Job, pues nuestro sufrimiento ha dirigido nuestra mirada hacia el cielo. Nos ha hecho reconocer la fragilidad de la existencia, y a la vez, la firmeza de la esperanza en Dios. En ese instante, un estruendo manso como el de un trueno distante resonó. A su alrededor, los árboles parecían inclinarse ante la majestad del Altísimo, y la tierra temblaba levemente, reconociendo la grandeza de su Creador. Job, ¿crees que esta es una señal?, preguntó Elifaz, sintiendo que la tierra misma compartía su anhelo de comprender el camino divino. Sin duda, es el testimonio de que el cielo se interesa por nuestro destino, respondió Job, con una enérgica convicción. Así como el fuego se purifica a través del calor, nosotros seremos fortalecidos y nos convertiremos en portadores de esperanza. La gloria que vendrá será aún mayor que la aflicción que hemos soportado. Pero, en lo más profundo de su ser, Job también sintió el peso del misterio que aún permanecía. Algo estaba a punto de suceder, la historia de su sufrimiento estaba todavía siendo escrita. Sin embargo, sus amigos notaron una sombra de inquietud en su rostro. ¿Qué sombra oscurece tu corazón, Job?, inquirió Bildad, mientras el aire vibraba con expectación. Hay algo más que siento en mi espíritu, respondió Job, he sentido en mi interior un susurro, un misterioso llamado a algo más grande. Creo que más allá de nuestro sufrimiento, Dios tiene un plan que aún no hemos alcanzado a comprender. Hay secretos por revelar, y en su tiempo, se manifestará. Aquel momento cargado de tensión, como los dedos de la tormenta preparándose para desatarse, dejaba entrever un próximo capítulo de revelaciones divinas en su vida. La expectativa se palpaba en el aire, mientras la promesa de un nuevo amanecer aguardaba ser desatada. Job y sus amigos sabían que estaban al borde de lo desconocido, sintiendo el poder del plan soberano de Dios que se cernía sobre ellos. Dispuesto a transformar su dolor en testimonio de su gloria.
Mientras el viento suave acariciaba sus rostros, Job y sus amigos se elevaron en oración nuevamente. La luz del sol se filtraba entre las nubes, creando destellos de esperanza que iluminaban su entorno. Con cada palabra pronunciada, la atmósfera se volvía más electrizante, y una paz divina comenzaba a llenar los corazones atribulados, llevándolos a vislumbrar la presencia inmensa y amorosa de Dios. «Escuchad, amigos», comenzó Job, su voz temblorosa pero firme. «Creo que el Señor nos está preparando para revelaciones que cambiarán el curso de nuestra vida. Recientemente he sentido una presión en mi espíritu, como si el cielo estuviera al borde de romperse con la gloria de su propósito. ¿Y si nuestras lágrimas son el terreno más fértil para su gloria?». Elifaz, aún absorto en sus pensamientos, asintió lentamente. «Me recuerdas las palabras del Salmo 126, 5, los que siembran con lágrimas, cosecharán con gritos de alegría». Hay un profundo sentido de redención en el sufrimiento, Job. A veces, el camino hacia la luz requiere cruzar el umbral de la oscuridad. Los ecos de su conversación reverberaban entre las montañas, y el aire pesaba con la veneración de lo que estaba por venir. En ese momento, un rayo de luz brilló intensamente, como si sugiriera que lo divino se estaba manifestando. Job, iluminando su rostro y llenándose de valor, exclamó: «Amigos, esto es solo el principio. Dios está en medio de nosotros, y probablemente está a punto de actuar de maneras que no hemos imaginado. Debemos abrir nuestro corazón y nuestros oídos para escuchar su voz». Mientras la oscuridad del sufrimiento todavía se cernía sobre ellos, también había destellos de luz a su alrededor. Sofar, sintiendo un fuego avivarse en su interior, se puso de pie. Como dice Romanos 8 y 18, estos padecimientos del tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. El sufrimiento que hemos soportado nos está preparando para algo aún más grande, Job. De repente, las nubes se abrieron y una corriente de aire fresco arrastró consigo las hojas secas en el suelo. Un murmullo de voces celestiales pareció ascender desde el cielo, reverberando alrededor de ellos como un eco de promesas olvidadas. Job sintió una unción sobre él, una claridad que abrazaba su mente y su corazón. «Ahora veo con más claridad, amigos míos. El sufrimiento no es solo dolor, es un canal para la esperanza. Dios transforma el quebranto en victoria. Yo, como un hombre quebrantado, seré el testigo de su gloria al final de esta tormenta». Mientras los amigos de Job lo miraban, la atmósfera estaba saturada de expectativas, como si la creación misma esperara el despertar del propósito divino. Había algo en el aire, un nuevo nivel de intimidad con Dios, como si el reino de los cielos estuviera a solo un susurro de distancia. A medida que oraban y clamaban al Señor, una voz resonó en sus corazones, una revelación que cruzaba los límites de su entendimiento: «Estad preparados, porque aún en la tormenta, el poder de Dios se desatará. En la próxima prueba, habrá una respuesta que sorprenderá a todos. Lo que creísteis perder, será restaurado incluso por 1000 veces». La luz del sol ahora brillaba intensamente, y los corazones de los hombres eran encendidos con una anticipación divina. «¿Qué significa esto, Job?», preguntó Bildad con asombro. «¿Cuál es el anuncio que se avecina?». Job sonrió, sintiendo la seguridad del propósito eterno que se estaba revelando lentamente. La respuesta se encuentra en el futuro que Dios ha diseñado, un futuro que está más allá de nuestra comprensión. El tiempo de la restauración está en el horizonte, y con ello, su gloria será manifestada. Pronto veremos cómo el sufrimiento sirve para acercarnos a la grandeza de su plan. Así, el viento sopló a su alrededor como un coro celestial y la fe de Job y sus amigos se consolidaba en la certeza de que, al final, la luz siempre triunfa sobre la oscuridad. Sin embargo, un manto de misterio continuaba flotando sobre ellos, recordándoles que había más por descubrir en el camino hacia su transformación. El eco del futuro prometía mucho más, invitándolos a un viaje que cambiaría el destino de sus almas. Mientras Job y sus amigos sostuvieron la mirada fija en el cielo, el crepúsculo comenzó a abrazar las tierras desnudas de las que habían sido testigos de sufrimiento. Las estrellas titilaban, como las promesas de Dios que, aunque ocultas, iluminaban el horizonte de la esperanza. «Job», dijo Elifaz, su voz suavemente resonante, «todo lo que hemos vivido nos ha llevado aquí, a este momento de revelación. Las noches de tribulación están formando una melodía que solo el Creador puede interpretar». Mientras las palabras salían de sus labios, una calma misteriosa llenó el aire.
Las nubes que antes escondían la luz del cielo se habían desvanecido, dejando un espacio claro, una ventana donde lo divino podía manifestarse. Fue entonces que Sofar, en un momento de súbita inspiración, propuso: dejemos que nuestra tristeza se convierta en alabanza. Que nuestra agonía se expanda en un cántico de gratitud. Recitemos juntos los salmos, levantando nuestras voces como un solo cuerpo. Y así lo hicieron. Cada uno, con su corazón quebrantado, pronunció palabras de alabanza. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, proclamó Job, mientras la resonancia de sus voces fue como una espada que traspasó la oscuridad. La tierra tembló levemente entonces, un eco de la manifestación del poder divino. En el aire se sintió una respuesta inmediata, un murmullo suave, casi imperceptible, que parecía provenir de las mismas entrañas de la creación. No temáis, parecía susurrar el viento, porque estoy en medio de vosotros. El corazón de Job se enardeció al escuchar esas palabras en su espíritu. Con renovada energía, él exclamó: amigos míos, este es el tiempo de renovar nuestra fe. La prueba puede ser severa, pero no olvidemos las promesas de nuestro Dios que no mienten. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Sofar, sintiendo el peso de la revelación palpitando en su pecho, interrumpió: entonces, si todo lo que hemos atravesado es parte de su plan, debemos prepararnos para recibir lo que viene. Debemos estar dispuestos a dar un paso de fe. No solo un paso, añadió Bildad, sino un viaje de transformación. El sufrimiento tiene un propósito, uno que nos llevará de regreso a la plenitud. Mientras hablaban, la tierra vibraba en un ritmo que parecía alinearse con sus corazones. Las sombras de sus pasados quebrantos comenzaban a desvanecerse, y con cada oración, el ambiente se impregnaba con una energía casi tangible de revitalización. En ese momento, una voz profunda resonó en el interior de Job: el tiempo de la restauración se acerca. Lo que creías perdido, será devuelto. No solo en sus formas originales, sino multiplicado. La desolación dará paso a la abundancia, y tu vida florecerá como nunca antes. Un rayo brillante atravesó el firmamento, como si el mismo cielo respondiera a la promesa que Dios les había conferido. Job, sintiendo una mezcla de temor y expectativa, se arrodilló. Oh, Señor, no solo en tu poder confío, sino también en tu bondad. Abre mis ojos, para que pueda ver el propósito detrás de este sufrimiento. Que cada lágrima que he derramado se convierta en un testimonio de tu gloria. Mientras la luz celeste iluminaba el paisaje, los amigos de Job se miraron entre sí, comprendiendo que en los días venideros, no solo enfrentarían desafíos, sino que abrazarían un nuevo destino tallado a mano por el Creador. Y en el aire permaneció una promesa, tanto un recordatorio como un desafío: ¿podrás ser testigo de la transformación que estoy a punto de hacer? ¿Podrás esperar en mí, incluso cuando el camino se vuelva oscuro? La noche se cerró sobre ellos, pero el eco de las palabras divinas y la luz de la esperanza permanecían, resonando en sus corazones, aguardando el cumplimiento del plan soberano de Dios. Fue solo el comienzo de un camino que, aunque incierto, prometía una revelación de su gloria nunca antes vista. Job, con el corazón palpitante y la mirada fija en los cielos, sabía que algo monumental se acercaba, algo que cambiaría no solo su vida, sino también el destino de su comunidad y de todos aquellos que sufrían como él. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que las sombras de su dolor comenzaban a disiparse, reemplazadas por un brillo de esperanza que iluminaba su ser. Señor, clamó Job, su voz resonando con fuerza en el valle. Si eres un Dios que escucha y un Dios que sana, abre camino en medio de este sufrimiento. Permíteme ser un instrumento de tu paz, un reflejo de tu amor a través de la adversidad. Elifaz, Sofar y Bildad, aunque aún asombrados por la transformación de su amigo, se unieron a su clamor. Cada súplica se amalgamaba en un coro celestial, el eco de sus oraciones volando alto hacia el trono de Dios. Sí, Señor, imploraron, educa nuestras almas para que podamos responder a tu llamado divino. Mientras oraban, las nubes que antes ocultaban la luz del sol comenzaron a abrirse lentamente, dejando filtrar rayos dorados que acariciaban la tierra. Era un recordatorio de que la luz de Dios siempre sigue a la tormenta, una manifestación tangible de esperanza en un tiempo de desolación. Job sintió que la presencia del Altísimo se hacía cada vez más palpable a su alrededor, llenando el aire con un sentido de paz que se aferraba a sus corazones. Mirad, dijo Job, señalando hacia el horizonte. No solo estamos aquí, sino que somos parte de un plan más grande.
Nuestras pérdidas pueden ser semillas de esperanza para otros. Dios está a punto de desatar su gloria de maneras que jamás habríamos imaginado. En ese instante, una voz profunda resonó en los corazones de todos ellos, un susurro de Dios que traía consigo la certeza de que la restauración estaba cerca. Job, espera y verás, parecía decir el viento mientras acariciaba suavemente su piel, envolviendo a los hombres en un abrazo divino. Job, sintiendo el fervor y la fuerza de esta revelación, se volvió hacia sus amigos y les dijo: estamos llamados a ser portadores de luz. Todo lo que hemos atravesado, cada lágrima, cada desvelo, servirá para fortalecer a los que enfrentan sus propias tormentas. Les compartiremos cómo el Señor ha sido nuestra roca en tiempos de crisis. Entonces, un nuevo compromiso se estableció entre ellos, una resolución de llevar el mensaje de esperanza a aquellos que habitaban en la oscuridad. No solo serían testigos, sino también mensajeros del amor de Dios para aquellos que sufren. «Levántate y brilla», proclamó Job, su voz resonando con autoridad. Porque la luz de su gloria ha llegado y nuestra misión apenas comienza en este viaje de transformación. Mientras los hombres se levantaban, sintieron un renovado sentido de propósito. Había un fuego en sus corazones, una expectativa palpable de lo que Dios estaba por revelar. Y si lo que hemos soportado es para otros, reflexionó Sofar, entonces debemos prepararnos para abrazar esa misión. El dolor compartido se convierte en la fuerza de la comunidad a medida que continuaban orando y buscando la dirección divina. Comenzó a formarse una visión en la mente de Job. Advirtió cómo su sufrimiento podía ser el camino para que otros experimentaran la gracia y la esperanza. Quizás este dolor que he atravesado no sea solo mío, sino el catalizador que llevará a muchos a reconocer el poder redentor de Dios, pensó, una chispa de luz iluminando su rostro. Amigos, nuestro sufrimiento será el puente donde la gloria de Dios se despliegue, dijo, su voz vibrante con cada sílaba. Nos convertiremos en testimonio vivo de su fidelidad, la redención será el hilo que une nuestras vidas y aquellos a los que servimos. La atmósfera estaba cargada de anticipación. Dejemos que nuestras palabras se conviertan en un homenaje a nuestra jornada, y que nuestras oraciones se entrelacen con el clamor de aquellos que anhelan consuelo, continuó Job, con autoridad. Y mientras lo hacemos, estaremos un paso más cerca de experimentar el milagro transformador de Dios. Con cada palabra, la atmósfera en torno a ellos parecía vibrar con energía celestial. De repente, el viento sopló nuevamente, trayendo consigo una fragancia divina que llenó el ambiente de un amor inmenso. Era una señal de que lo sobrenatural estaba a punto de manifestarse en sus vidas. Y así, Job y sus amigos se prepararon. En el profundo silencio que siguió, una pregunta resonó en sus corazones: ¿estarán listos para ser llamados a actuar en nombres más grandes que ellos mismos? ¿Podrán soportar el peso de una gloria aún por desatarse en sus vidas? La espera se hizo intensa, dejando un eco de misterio sobre su futuro, mientras la historia de su transformación se desarrollaba, porque era solo el principio, y algo mayor estaba en camino. La obra y la gloria de Dios aguardaban ser reveladas, un plan perfecto que se entrelazaba con cada sufrimiento y testimonio de fe. ¿Cómo se manifestaría ese poder en sus vidas cuando el tiempo de la revelación finalmente llegara? La respuesta estaba en los cielos, y el camino, aunque incierto, brillaba con promesas y esperanzas infinitas.